este video vamos a aprender a insertar datos en la base de datos utilizando formularios y la función que creamos en el video tutorial anterior. Bien, primero vamos a modificar un poco nuestra tabla de usuario, vamos a seleccionarla y vamos a vaciarla. Vamos a ir a operaciones y vamos a seleccionar aquí donde dice vaciar tabla. Entonces vamos a vaciarla, le damos en OK y se va a vaciar, o sea, ya no va a tener ningún registro. Ahora vamos a ir a estructura y vamos a aprender a insertar un nuevo campo. Vamos a seleccionar aquí este desplegable y vamos a seleccionar la opción que dice al comienzo de la tabla. Solamente vamos a agregar una nueva columna o un nuevo campo, damos en continuar y esperamos a que cargue la página. Entonces cuando nos cargue nos va a crear este formulario. Vamos a definir un nombre, se va a llamar ID, o sea identificador de tipo numérico, o sea int, y la longitud de momento lo vamos a dejar en 5. Y vamos a seleccionar lo que es este marcable o este checkbox que dice AI, o sea autoincrementable. Vamos a seleccionarlo y automáticamente va a aparecer que nuestro campo va a ser llave primaria. Entonces damos en continuar y ahora damos en guardar. Este campo lo que va a hacer es, cada vez que insertemos un registro, pues se va a ir autoincrementando en 1. O sea, si yo registro primero va a ser número 1, después el número 2, número 3 y así sucesivamente. Esto lo vamos a utilizar más adelante a la hora de eliminar registros. Entonces vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a modificar un poco la conexión que habíamos realizado en la función consultar SQL. Entonces vamos a ir aquí, vamos a menos a la línea número 18 y vamos a borrar este mensaje que decía error datos no guardados. Una vez que lo hayamos borrado, pues vamos a borrar también este que dice datos guardados, que está más o menos en la línea número 12. Entonces lo borramos y así lo vamos a dejar. Vamos a guardar esto y ahora vamos a ver la estructura de la carpeta de nuestro proyecto, que tenemos un archivo llamado guardar.php, que es el siguiente, donde tenemos lo que es un pequeño formulario donde vamos a enviar los datos a un archivo llamado guardardatos.php, que se encuentra dentro de una carpeta llamada procesos. Vamos a ver que en la carpeta procesos tenemos lo que es ese archivo donde vamos a procesar los datos que vamos a enviar desde este formulario que contiene guardardatos.php, y en este lo vamos a procesar con la función y vamos a guardarlos en la base de datos. Entonces vamos a regresar nuevamente al editor de código y vamos a ver que vamos a utilizar también el método post para enviar los datos. Entonces aquí escribimos la ruta, aquí yo ya la tengo, ya escribí, entro a la carpeta procesos slash y ahora guardar datos.php, que sería el nombre de este archivo que actualmente se encuentra vacío. Bien, primero vamos a incluir lo que es la conexión, que sería el archivo connect.php, pero este archivo se encuentra en otra carpeta. Si vamos a ver la estructura del proyecto, pues vamos a ver que aquí tenemos en la carpeta procesos, tenemos el archivo guardardatos.php y el otro de la conexión se encuentra en PHP. Aquí lo tenemos. Entonces primero tenemos que regresar una carpeta atrás. Estamos aquí, tenemos que regresar una carpeta atrás. Para hacer eso simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacerlo con require ons y escribimos la ruta del archivo que queremos incluir en este fichero. Para regresar una carpeta atrás tendríamos que escribir punto diagonal o pleca, como ustedes quieran, y pues aquí ya lo tenemos. Entonces estamos aquí. Ahora vamos a ingresar a la carpeta php, escribimos php diagonal o slash, como ustedes quieran, y ahora vamos a escribir el nombre del archivo que queremos incluir. En este caso va a ser el archivo connect.php. entonces vamos a escribirlo, sería connect.php. De esta forma ya incluimos lo que es el archivo que contiene la función que hace la conexión a la base de datos y también
utiliza transacciones, ya la tenemos. Ahora vamos a regresar nuevamente a este archivo, guardar datos.php, y vamos a capturar lo que son estos valores que enviamos con el formulario y los vamos a almacenar en variables. Primero vamos a definir una variable llamada nombre, que va a hacer referencia al primer input que tiene el atributo name llamado nombre. Vamos a ver que tenemos uno que se llama nombre, otro apellido, otro email y otro llamado clave. Esto hace referencia a nuestra tabla donde tenemos los campos nombre, apellido, email y clave. Por eso tenemos 4 inputs para almacenar lo que son esos datos en cada campo. Entonces vamos a regresar nuevamente. Recordemos que aquí ustedes pueden ponerle cualquier nombre en el atributo name. Yo le he puesto los mismos que tienen la base de datos, pero en minúsculas. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, nombre 1, nombre 2, nombre 3 o cualquier otro nombre que ustedes quieran. Entonces vamos a almacenar este valor en una variable. Entonces aquí le voy a poner a la variable nombre, va a ser igual, y como estamos utilizando el método post, escribimos símbolo de dólar, guión bajo post, abrimos, cerramos corchetes, abrimos comillas simples y escribimos el nombre del atributo name. En este caso es nombre. Vamos a pasar al segundo, que sería apellido. Entonces aquí voy a definir o crear una variable llamada apellido, va a ser igual, escribo símbolo de dólar, guión bajo post, abro y cierro corchetes, comillas simples y el nombre del atributo name, que sería apellido. Y ahora vamos a pasar al siguiente, que sería el del email. Voy a definir una variable llamada email, va a ser igual, símbolo de dólar, guión bajo post, abro y cierro corchetes, comillas simples y el atributo name tiene el valor email. Entonces escribo ese valor aquí, email. Y por último tenemos el de la clave. Vamos a definir una variable llamada clave, va a ser igual, y vamos a pasar nuestra clave en un hash. Ya vimos esto en video tutoriales anteriores, entonces vamos a poner el hash md5, que es el más conocido. Abrimos, cerramos paréntesis, finalizamos con punto y coma, y aquí dentro vamos a pasar o a capturar lo que es la variable con el método post. Abrimos, cerramos corchetes y comillas simples también, y pasamos el valor del atributo name, que sería clave. Entonces nuestra clave ya va a ir procesada por un hash. Ahí lo tenemos. Entonces de esta forma ya hemos almacenado todos los valores que hemos recuperado por el método post en variables. Ahora vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, query, que es donde vamos a almacenar la consulta que vamos a hacer a la base de datos. En este caso vamos a hacer una consulta para guardar datos. ¿Cómo se hace? Entonces sería insert into espacio y ahora escribimos el nombre de la tabla, que sería usuario. Está escrito en minúsculas, entonces sería minúsculas usuario. Ahí lo tenemos, y ahora vamos a escribir aquí los valores, perdón, los campos, que son los siguientes. Sería nombre, apellido, email y clave. Tenemos que escribirlo tal cual lo tenemos en la base de datos. Aquí estamos utilizando al principio una letra mayúscula en cada campo, entonces tenemos que escribirlo así. Entonces vamos a continuar, escribimos nombre, coma, apellido, coma, después va email, coma y por último clave. Después de los paréntesis escribimos la palabra values, o sea, valores. Abrimos, cerramos aquí paréntesis, y ahora vamos a pasar cada una de estas variables para guardar los datos. Entonces vamos aquí a escribir comillas
simples y vamos a pasar el primero, que sería nombre, que hace referencia al campo nombre. Entonces escribimos nombre, escribimos coma, nuevamente comillas simples para pasar la segunda variable del campo apellido y sería apellido. Entonces aquí escribimos símbolo de dólar, apellido, después de las comillas simples escribimos coma, nuevamente comillas simples y ahora sería el valor del email. Escribimos la variable que sería email que hemos capturado aquí. Y por último escribimos coma y escribimos nuevamente comillas y escribimos el valor del campo clave que sería el valor que hemos recuperado mediante el formulario y procesado por hash md5. Entonces aquí escribimos nada más clave y aquí finalizamos con punto y coma. En esta variable query ya tenemos almacenada la consulta que vamos a realizar en la base de datos y ahora solamente vamos a utilizar esta función que tenemos en el archivo connect.php que se llama consultar SQL y le pasamos la consulta que ya la tenemos guardada en nuestra variable query. Ustedes pueden poner cualquier nombre que quieran a esta variable, yo le puse query y bueno, voy a copiar aquí el nombre y primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una condicional doble, if, y después else. Ahí lo tenemos. Esta función devuelve un valor true or false, o sea, verdadero o falso, y vamos a ponerlo aquí. Si la consulta SQL se ha realizado satisfactoriamente mediante esta consulta, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos aquí a poner echo datos guardados. Y si no, pues vamos a mostrar un mensaje con echo que diga ocurrió un error. Tenemos, finalizamos con punto y coma y aquí donde estamos llamando nuestra función vamos a pasar el query, o sea nuestra consulta, y lo vamos a pegar. Ahí está. Entonces aquí recibe lo que es la consulta y la procesa, se hace la conexión a la base de datos y hace todo el proceso. Entonces vamos a probar nuestro ejemplo y vamos a ir al navegador y vamos a abrir el archivo guardadatos.php que contiene el formulario. Voy a escribir un nombre, el mío, apellido, el mío, y aquí email, voy a escribir un email aleatorio y voy a poner una clave, por ejemplo Carlos. Le voy a dar en guardar y me dice datos guardados. Vamos a ir a la base de datos y vamos a comprobar que efectivamente los datos se han guardado. Entonces vamos a ver que ahí está. Ahí lo tenemos. Ya guardó lo que es los datos que yo envié mediante el formulario. Como podemos observar, el ID es autoincrementable, o sea, como es el primer registro, obtiene el valor número 1. Si yo mando otro registro, pues va a ser número 2 y así sucesivamente. Tiene el nombre que definí, el apellido que definí en el formulario, el email también, y la clave pues está procesada mediante el hash md5. No aparece el texto como tal. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos realizar consultas o cómo insertar datos mediante PHP y MySQL sin utilizar esta función que hemos creado de forma nativa para todos aquellos que no quieran utilizar esta función, pero lo más recomendable sería que utilizaran una función como esta que tiene lo que son transacciones. Pero bien, ya es decisión de cada quien, pero lo voy a hacer también para que vean cómo se hace. Entonces voy a modificar aquí este archivo y solamente voy a necesitar lo que es esta línea de código donde contiene lo que es la conexión a la base de datos, esta otra también que me mostraría errores y esta última que tiene cuando cambio el conjunto de caracteres a UTF-8. Lo voy a cortar de momento y lo voy a borrar todo lo demás
lo pego y aquí está. Entonces aquí ya tenemos la conexión a la base de datos que contiene el archivo connect.php, y aquí solamente harían lo siguiente: sería de igual forma recuperar los valores y guardarlos en variables, y después, si ustedes quieren, pues siempre guardamos lo que es la consulta en una variable como lo hemos hecho en este ejemplo, y lo que tendría que cambiar sería aquí. Como aquí estamos incluyendo el archivo connect.php que contiene la conexión a la base de datos, vamos a primero a observar que la variable MySQLi contiene la conexión. Entonces vamos a utilizar esa variable aquí en la condicional y vamos a escribir lo siguiente: escribimos símbolo de dólar MySQLi, escribimos el símbolo de flecha que sería el guión y el mayor, y mandamos a llamar el método query de MySQLi, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí pasamos la consulta la tenemos guardada aquí en query, solo la copiamos y la pegamos, ahí lo tenemos, y vamos a dar en guardar. Ahora vamos a ir a nuestro navegador, vamos a regresar atrás, vamos a recargar el archivo guardar datos.php, y vamos a guardar lo que son otros datos. Por ejemplo, el nombre, voy a ponerle José, apellido, por ejemplo, Castro, email, voy a ponerle cualquier cosa, y en la clave también, por ejemplo, 1234. Le doy en guardar y me dice datos guardados. Vamos a verificar aquí, damos en examinar la tabla, y como pueden ver también me guardo los datos. Ahora el ID sería 2 porque es el segundo registro. Aquí aparece los datos que he almacenado, y la clave también mediante el hash md5. Entonces también así pueden utilizar lo que es MySQLi sin la función que creamos, solamente utilizando MySQLi, perdón, con todos sus métodos. Solamente escribimos lo que es la conexión, hacemos este condicional para ver si hay algún tipo de error, cambiamos el conjunto de caracteres a UTF-8, y aquí pues solamente utilizamos el método query para realizar una consulta a la base de datos. Pero yo por lo general me gusta utilizar lo que son transacciones, entonces siempre voy a dejar mi conexión con las transacciones. Ahí lo tenemos, y aquí también voy a darle al archivo que cambiamos, que sería aquí con la consulta, y ahí está. Ahí depende de ustedes si quieren escoger lo que es una función que utilice transacciones, o solamente utilizando MySQL con el método query, que el método query nos va a permitir realizar cualquier tipo de consulta a la base de datos, ya sea eliminar, actualizar, seleccionar o insertar. Entonces, hasta aquí ha llegado este video tutorial, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.